La Renovación Carismática de la Parroquia Santísimo Sacramento te invita a que te conectes a través de Facebook Live a su programa Entre Tres. Este lunes 9 de noviembre estaremos viendo el tema cómo seguir adorando y alabando a pesar de lo que estamos viviendo. Pues le damos la bienvenida el día de hoy a este nuevo proyecto, a este nuevo proyecto. Yo creo que Y entonces es una práctica Así es que somos bendecidos con sacerdotes como usted. Tendremos un invitado especial de la comunidad de Siervos de Cristo Vivo de la ciudad de Miami. El hermano Marco Antonio Shaw. Así que no faltes este lunes a través de Facebook Live. Te esperamos. Muy buenas noches, le damos la bienvenida una semana más, un lunes más, a este programa Entre Tres, en el cual, como cada lunes, conoceremos a nuestro invitado y compartiremos con él sobre algún tema en específico. El día de hoy nos acompaña Chuy Zamora, quien estará también en esta noche, en esta plática Entre Tres, y nos da mucho gusto recibir a nuestro hermano Marco Shaw. Él es de la comunidad de los Siervos de Cristo Vivo, al cual saludamos y agradecemos por este tiempo, ¿verdad? Sabemos que pues ahí de donde él nos acompaña, pues ya es un poco tarde, entonces doblemente agradecidos de que se desvele con nosotros, Marcos. Buenas noches, Marcos, muchas gracias. Claro que sí, buenas noches a cada uno de ustedes y gracias por la invitación, el cual es pues un gusto, así, proclamando que Jesús está vivo en todos los medios, en todas las plataformas. Amén. Marco, nos gustaría iniciar conociéndolo un poco más, ¿verdad? La gente que lo conoce, ¿verdad? Sabemos que hay mucha gente aquí en Ciudad Juárez que le conoce, pero aquella que a lo mejor no lo ha conocido bien, que nos hablara un poco de su persona. ¿Quién es Marco Shaw? ¿Dónde son sus orígenes? Y de su caminar en el Señor, ¿verdad? ¿Cómo fue su caminar en el Señor así, pues brevemente, ¿verdad? Porque me imagino que el Señor le ha dado bastante durante todo este tiempo. Pues claro que sí, mi nombre es Marcos Shaw, pero mi nombre es Marco Antonio Shaw Lainez. Shaw, porque pues mi abuelito es descendiente chino, era. Y Lainez pues de parte de mi mamá. Mi papá Shaw, mi mamá Lainez. Soy nicaragüense, por gracia de Dios, decimos nosotros los nicaragüenses. Nicaragüense, casado con una hermosa mujer cubanita. Ay, papá. Tengo pues una hija preciosa de 19 años, que el Señor me la bendiga. Y pues aquí pertenezco a la comunidad Siervos de Cristo Vivo de aquí de Miami, fundada por el padre Emiliano Tardif, en donde pues proclamamos que Jesús está vivo y llevando a cabo la misión del anuncio de la buena nueva. Entonces también ahí pues en la comunidad trabajo lo que es la escuela de evangelización. Soy parte del ministerio de música también, en donde pues llevamos la administración de la música a donde nos llamen también, llevando esta forma de evangelizar a través de la música. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, pues sabemos que Marco pues tiene por ahí bastante recorrido, ¿verdad? Aquí ahora sí que brevemente nos ha compartido un poco, ¿verdad?, de lo que es su ministerio y de lo que actualmente hace en este momento desde Miami, ¿verdad? Un nicaragüense en Miami. Michuy, pues buenas noches, Michuy. Pues vamos a iniciar esta plática que tenemos preparada y que el Señor ha inspirado para que Marcos le comparta a la gente. Lo invitamos para que precisamente
comparta la transmisión con más personas, ¿verdad? Con sus familiares, amigos, que sea de bendición para más personas que lo puedan ver. Adelante, Mishui. Sí, no, Marquitos, pues tiempo ya de conocerte, va, hermano, un gustazo verte. No. Y me gustaría que nos platicaras ahorita, comentabas de que tú eres miembro de un ministerio de música ahí en tu comunidad. Sí, ¿Cuál sí. fue tu primer contacto con la alabanza, con la música? ¿Cómo te metiste tú en esto de los ministerios de música? ¿Cómo entra Marco Chao ahí? Bueno, a mí siempre me ha encantado la música. Como tú debes saber, ¿verdad? Los músicos que nos encanta la música desde pequeño. Yo me recuerdo que siempre mi anhelo de chiquito era tocar batería. Eso era, yo soñaba con tocar batería. Pero me recuerdo pues que al pasar el tiempo, cuando tuve mi encuentro en el 84 en mi país, Nicaragua, cuando tuve mi encuentro personal con Jesús, cuando escuchaba las alabanzas, los cantos que me llenaba totalmente, pues yo me lo iba aprendiendo y yo miraba a esos jóvenes en ese retiro de jóvenes tocando guitarra, tocando un tambor que le llaman atabal, eso es como de cuero, un atabal que le llaman, eso es de Sudamérica, un atabal bellísimo, cómo ellos tocaban eso y cómo tocaban la guitarra. Entonces, uno de esos momentos yo le dije a uno de los hermanos, yo puedo tocar el atabal, porque a mí me tocaba, como me gustaba la batería, yo agarré el atabal y como tengo más o menos sentido de ritmo, yo iba con el ritmo. Entonces pues ellos, pongámosle así, me contrataron en los retiros, iba a los retiros de conversión, eso era fuego, pero quería, ya pertenecía al coro, a la música, cantando, pero todavía no sabía tocar guitarra. Entonces después de eso tuve que emigrar acá a los Estados Unidos por la situación que había en Nicaragua. Tuve que emigrar para acá. Y al ir a un grupo de oración, cuando ya estando en Nueva York, en Brooklyn, fuimos a un grupo de oración de una parroquia. Entonces cuando llegamos ahí, tres hermanos, mis dos hermanos y yo, fuimos a ese grupo de oración. La mayoría eran viejitos los que estaban ahí. Entonces al vernos a nosotros como jóvenes, se alegraron las viejitas. Entonces habían personas que llegaban a tocar con su guitarra a tocar. Y cuando no llegaban, pues teníamos que usar las manos y las voces. Entonces yo dije una vez, alguien aquí tiene que aprender a tocar guitarra. Y me recuerdo que creo que mi papá me había comprado una guitarra y ahí la tenía la guitarra, ahí estaba, ahí tirada la guitarra. Entonces en eso me dio por aprender. Y me recuerdo que todos los retiros y vigilias que yo iba, yo me sentaba al mismo frente de los músicos y miraba cómo ellos, los guitarristas, ponían sus dedos. Cómo ponían, yo trataba de grabármelo totalmente. Iba a la casa, agarraba la guitarra y le decía al Señor, Señor, te pido que tú me enseñes a tocar guitarra para yo poderte tocar a ti, Señor, poder cantar para ti. Y así fue, poquito a poco, aprendiendo, sin ayuda de nadie, grabándome el tono de re, ni sabía que. Después se integraron otros jóvenes que les fui enseñando a tocar guitarra, un poquito de bajo, después otros que se fueron integrando, músicos de puro oído, chamacos de puro oído, que fuimos integrando un ministerio de música. Y ahí fue como el Señor me llamó a esa aventura musical en el Espíritu, cantando en el Espíritu, ministrando. Esa palabra me llama mucho la atención, ministrar el corazón. No es tanto cantar, sino es ministrar el corazón herido, atribulado, ¿verdad que sí? Amén. ¿Querías decir algo, hermano? Perdón. No, ministrar es darse. Eso significa ministrar, dar, ¿verdad? Dar vida a través de la música, Sí. a través de la alabanza. Y por eso se llaman ministerios. Ministerio. Ministran música, ministran alabanza y ministran vida y espíritu del Señor. A través de la música
sabemos que el Señor obra maravillas. Amén, hermano. Amén, amén, amén. Yo me quedé sorprendido en una de las vigilias que teníamos nosotros. Fuimos a una vigilia porque allá en Nueva York están puestas por zonas, ¿verdad? Entonces se juntaron todas las zonas de los grupos de oración y uno de los jóvenes que pertenecíamos en aquel tiempo estaba enfermo, tenía una mancha negra dentro del cerebro que le estaba afectando todo su cuerpo. Ese muchacho, me recuerdo que íbamos todo el grupo de jóvenes a esa vigilia. Cuando nosotros entramos a esa vigilia, nosotros teníamos que ayudarlo a él, agarrarlo de la mano para llevar a la vigilia. Entonces una hermana que estaba animando, en un momento de alabanza y de canto, le dice al hermano, al joven: Mikey, levántate, alaba a tu Señor. Y eso fue una motivación poderosa. Entonces en ese momento el muchacho estaba sentado en su asiento, trata de levantarse, nosotros lo queríamos agarrar y él dice: no, déjenme así como estoy. Y él se fue arrastrando, literalmente arrastrando hasta el frente. Y en ese momento en que las personas miraron que él iba arrastrándose en el piso hasta el frente, ese muchacho, mientras la canción iba, y me recuerdo aquella canción: en el cielo se oye y en la tierra se canta, vamos todos ahí. Y ese muchacho con la alabanza, en esa administración de la alabanza de esos hermanos ahí, ese muchacho se levantó del piso. Cuando se levantó del piso, levantó su mano, y eso fue una explosión de alabanza, y adoración del pueblo. La gloria de Dios, wow, se posó poderosamente del pueblo. Y él comenzó a saltar y el pueblo alabando, y hubo un momento en que la música se detuvo y comenzó un momento del Espíritu Santo, un canto al Espíritu Santo. Bueno, al fin y al cabo, cuando terminó toda la vigilia, ese muchacho entró enfermo y salió sano por la administración de la música. Fíjate tú. Marco, ¿qué tan determinante es esta parte de la alabanza para llegar al corazón de Jesús y para que las personas se encuentren con Él? ¿Qué tan determinante es, no sé, para los músicos, ¿verdad? Los que tienen este don, para este talento? ¿Qué parte juegan en este caso? Pienso yo que debemos tener conciencia de este llamado, porque nosotros somos los que llevamos como Ministerio de Música las arengas, creo que esa es la palabra, arengas, que llevamos el estandarte de la batalla, porque cuando nosotros vamos a ministrar, vamos a una batalla, es una batalla y espiritual. ¿Ves? Que no lo podemos ver, pero cuando nosotros comenzamos, desde que comienza esa guitarra a ministrar, cuando sacamos nuestras voces y todos los instrumentos comienzan a ejecutarse, la batalla ha comenzado. La batalla. Tener conciencia de que yo voy a un terreno de batalla, que no es, como decía una cantante puertorriqueña que ganó la OTI hace muchos años atrás: canto solamente por querer cantar, dice ella. No, el ministerio de música, más que cantar, es llevar a un pueblo a un encuentro personal con Jesús, en donde Jesús los va a liberar, en donde Jesús los va a sanar. Claro, eso tiene que comenzar desde dentro de mí mismo para poder dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Tiene que comenzar desde mi corazón para que el Señor vaya sanando, liberando, etcétera, para poder dar de lo que el Señor me está dando. O sea, tener esa conciencia de que cuando yo voy a ministrar, o cuando yo voy a predicar, o cuando yo voy a un evento a llevar la buena nueva, me estoy metiendo en un terreno de batalla, pero sabiendo que quien tiene la victoria es Cristo Jesús, por la cual te va a usar a ti y me va a usar a mí. Eso, creo yo. ¿Quién decía, Marco, perdón, ahorita que comentaba eso,
y recordé que alguien también mencionaba precisamente eso, que cuando nosotros alabábamos y adorábamos a Dios, ¿verdad? Pero como usted decía, de esa manera tan específica en los instrumentos, había una confrontación directa con el reino de las tinieblas de alguna manera, ¿verdad? Y quizá y quizá hoy en día muchos ministerios no lo tienen en cuenta, ¿verdad? De que como usted dice, es una batalla en la cual pues tenemos que estar bien preparados, ¿no, Marco? Sí, es que como ministerio tenemos que estar preparados en todo el sentido de la palabra. Tiene que haber como ministerio momentos de ayuno, momentos de sacramentalmente acercarnos, porque a través de los sacramentos ahí encontramos también al Señor, a través de los sacramentos en la Santa Misa, encontramos ahí su presencia. ¿Por qué? Porque somos católicos y tenemos que revestirnos de esas herramientas que el Señor nos da. Y no solamente al Ministerio de Música, sino a aquellos que predican, aquellos que hacen un servicio, aquel que mueve una silla, tiene que tener conciencia de esa batalla, pero que tiene que revestirse, tiene que orar, tiene que velar, tenemos que hacer todo lo que se requiere para enfrentarnos a esa batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, esa pandemia que muchos, ¿verdad? Hasta se han desanimado, no encuentran luz en el camino, etcétera. Hay que estar revestido de la gracia del Señor, revestido de la gracia de Dios para enfrentarnos a esta guerra espiritual. Esta guerra espiritual. Sí. Michuy, pues yo creo que ahorita estamos entre músicos, ¿verdad? Yo no soy músico, pero hoy voy a ser músico. No es de ministerio. Eh, pero ahorita tocó, Marco, este punto, ¿verdad? De que hoy en día, ¿verdad? Con esta pandemia, cómo se ha vuelto difícil. Y Chuy, pues, ha sido difícil, ¿no, Chuy? Yo creo que Marquitos le dio ahí el clavo de lo que estamos platicando y de lo que vamos a platicar esta noche, porque pues a raíz de esta pandemia, pues muchos nos platicábamos ahorita, incluso antes de entrar aquí al programa, de que pues se cerraron los templos, se cerraron las oportunidades de ir a tu comunidad de alabanza, se cerraron el poder reunirnos en comunidad para orar, para cantar. Se nos cerraron incluso la oportunidad de tener al Ministerio de Música que esté ahí a un lado tuyo para alabar al Señor, ¿va? Entonces ahora sí que vamos a decir, oh my goodness, Marquitos, ¿va? No tengo Ministerio de Música, ¿va? No tengo manera. Entonces hay que ver ahora cómo nosotros, tú, Marcos, yo, Daniel y cada uno de mis hermanos, podemos seguir alabando y podemos seguir adorando en nuestras casas, ¿verdad? Ahorita en este tiempo tan difícil, cada uno de nosotros necesitamos seguir en la alabanza, necesitamos seguir en la oración. Ahorita en lo que decía Marquitos en el pequeño testimonio que nos daba de ese retiro, cómo la alabanza obra milagros, Marquitos, porque el que ese muchacho se levantara ahí en medio de todo el pueblo, en medio de la alabanza, es un milagro obrado por Dios. Sí. Y yo creo que debemos de ser conscientes que la alabanza obra milagros. En medio de la alabanza y en medio de la oración, el Señor obra. Y es por eso que ahora, en estos momentos tan difíciles, más que nunca, tú y yo necesitamos seguir alabando y seguir adorando. ¿Verdad, Marquitos? Claro que sí. Ya lo dice en la palabra, ¿verdad? En Juan 4:23, en el diálogo de la Samaritana, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para yo poder adorar a Dios, debo de vivir dos cosas: mi vivencia en el espíritu y mi vivencia en la verdad. Mientras yo adoro, mi vida tiene que ser un caminar en el espíritu, en donde el espíritu de Dios se une a mi espíritu y es una bomba atómica.
Y una vez que el Espíritu de Dios y mi espíritu se unen para hacer una bomba, la verdad que es Cristo viene a liberar mi vida y viene a liberar la vida de los que me rodean. Entonces el adorador también tiene que tener estas dos realidades en su vida. Más en este tiempo que estamos viviendo con momentos de crisis, momentos difíciles mundialmente hablando, ¿verdad que sí? En donde nosotros tenemos que equiparnos en la adoración, adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Decía también San Pablo que la palabra de Dios no está encadenada. Podría decir que en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros como adoradores en el espíritu y en verdad, debemos tener conciencia de que la palabra de Dios no está encuarentada. La palabra de Dios no está encuarentada. La palabra de Dios tiene que seguir corriendo a través de estas plataformas, ministrando a través de la música, anunciando la buena nueva a través de la palabra del Señor, a través de estas plataformas. Porque yo estoy seguro que ustedes han sido testigos, yo he sido testigo, de que esta pandemia nos ha llevado a otra experiencia única de Dios. Única de Dios. O sea, esto, el Señor ha permitido, no es que ha querido, el Señor no quiere esto, el Señor ha permitido llevarnos a una cuarentena para revisarnos también a nosotros mismos. Yo como adorador en espíritu y en verdad, esta cuarentena a mí, en lo personal, me ha llevado a analizar mi propia vida, cómo está mi vida ministerial, mi vida de relación con el Señor, cómo está mi vida de relación con el Señor. Porque muchas veces el activismo, ustedes saben, ¿verdad? Nosotros sabemos eso, que el activismo nos lleva a enfriarnos, Y bendita cuarentena, bendita pandemia, ¿ve? Claro que duele mucho por aquellos que están pasando muertes y sufrimiento, ¿verdad? En estos momentos muy dolorosos. Pero bendita cuarentena que nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar de nuestra propia vida. Porque aleluya, 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 y cada quien con la suya. No, tiene que llevarnos a nosotros a una realidad. ¿Cómo está mi vida personal con Jesús? Siendo, entre comillas, adorador. El ministerio de música, como predicador, etcétera. Todos los ministerios que pueden existir dentro de un ministerio de la renovación o ministerio apostólico que existen en la iglesia, me debe de llevar a una reflexión personal de mi vida. ¿Cómo está mi adoración? ¿Cómo está mi entrega con el Señor? ¿Verdad que es? Marcos, y es que se dice que es fácil adorar cuando todo está bien, ¿no? Es fácil adorar cuando tenemos los medios, es fácil adorar cuando hay un buen ministerio, hay buenos instrumentos, hay buen sonido, pues hay una comunidad grande o una comunidad que fácilmente entra en la adoración, ¿verdad? Pero no sé si lo crea así, Marco, ¿será que en este tiempo el Señor está formando verdaderos adoradores? Yo lo creo, fíjate, yo creo que sí, que está formando a verdaderos adoradores donde nos está llevando a encontrarnos a nosotros mismos, porque siempre estamos afuera. Ahora es tiempo, aparte de que estamos en cuatro paredes, más allá de cuatro paredes, es interiorizarnos a nosotros. Entonces, podrá salir de nosotros buenas perlas. Tú sabes el caparazón que tienen las perlas, ¿verdad? ¿Cómo se forman? Están tapadas, ¿verdad? Están ahí tapaditas. Y todos estos conflictos, entonces, pues, llega un momento en que esa perla se hiere, llega una herida. Esta pandemia es como una herida, en donde nos tiene que llevar a reflexionar para poder sacar la buena perla
como tú dices, ¿verdad, Daniel? Que nos tiene que llevar a nosotros a una mejor adoración, mejores adoradores, con conciencia de un servicio que le debemos de dar al Señor mucho mejor que antes, mucho mejor que antes. ¿Ves? Tener conciencia también de eso es muy importante. Ya, fíjate, yo estuve pendiente también de la avanzada que hicieron hace unos meses atrás, la avanzada que hicieron en México también de un grupo de muchachos. ¿Y cómo lo hicieron ellos? Buscaron medios, buscaron forma, invitaron a Joan, el chino, a Joan, invitaron a otras personas. ¿Y qué hicieron ellos durante toda esta semana? Testimonio. Y los testimonios me encantaron, tocaron a muchas personas, tocaron a muchas personas. Esta herida de la pandemia nos tiene que llevar a ser buenas perlas, buenos adoradores en el Señor. Amén. Y ser adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Ahorita decía mi hermano Dani, qué fácil alabar cuando la gente entra en oración rápido, pero también en la adversidad debes de ser un adorador, ¿verdad? En verdad, aún y con tu tribulación y aún con lo que estás pasando y pues lo que estamos pasando aún en eso, debemos de ser adoradores, ¿verdad? Ya dice la palabra de Dios ahí el capítulo de Hechos donde nos habla de Pablo y Silas, ¿verdad? Que aún en la prisión, ahí esclavizados los dos, pues de repente Pablo empezó ahí a alabar al Señor, no tenía ni batería, ni guitarra, ni teclado, ni algo parecido, ¿verdad? Tenía sus dos manitas nada más, ¿verdad, mi hermano? Y empezó a alabar al Señor en medio de la adversidad. Yo pienso que iba a decir algo bien difícil porque los acababan de azotar, los habían aventado hasta el último piso ahí de la prisión, donde les caía suciedad y media. Y aún en esa situación tan difícil empezaron a alabar al Señor y el poder de la alabanza los liberó, ¿verdad? Cómo los hizo libres y empezaron a obrar los milagros que después se abrieron las rejas, no solo de ellos, sino de todos los que están ahí, pero nadie se iba. Todos querían seguir alabando. Y ahorita que decían eso, venía a mí ese pasaje de la Biblia, ¿no? Como ahorita, aún en nuestra adversidad, la alabanza puede ser un medio para que el Señor obre en nuestra situación. Cómo debemos seguir alabando y cómo debemos de seguir adorando, porque la alabanza tiene poder y la alabanza nos puede hacer libres. Amén. Amén, amén. A mí me llama mucho también la atención, es que toda la palabra de Dios es tan rica, ¿verdad? En toda su magnitud, que nos enseña tantas riquezas, que es una norma de vida, ¿verdad? Que debemos de llevar a cabo. Me llama mucho la atención la historia de David, ¿verdad? El joven David, en donde el Señor lo escoge, ¿ves? Lo llama. Y lo llama, ¿por qué lo llama? Porque el corazón de David, escúchame bien, hermano, que me escuchas, ahí que tú estás conectado, o que estás en algún ministerio, ¿verdad? El corazón de David, el Señor lo escogió a David porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Ay, papá, ¿tú sabes lo que es eso? El Señor lo escogió a él. Él era músico, tocaba el arpa, ejecutaba el arpa, que liberaba a los demonios a Saúl, a Saúl. Pero ¿por qué Dios le escogió? Porque era conforme al corazón de Dios. Oye, eso a mí me cayó, ¡pum!, bomba. Para nosotros de verdad poder contemplar la maravilla de Dios, creo que hay que tener el corazón conforme a Dios. Claro que eso se requiere de un momento de
de transformación que toma tiempo, años, pero ese es el objetivo, ¿vea? Poder lograr llegar, tener el corazón de Dios, ¿ve? Y por eso el pequeño joven David se enfrentó a su Goliat. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Goliat que estamos viviendo más en esta pandemia. Tremendo Goliat que está afectando mundialmente afectando. Pero, ¿qué fue lo que hizo el humilde hombre y sencillo? Pero un guerrero valiente, no, se enfrentó al Goliat con valentía y luchó contra él por la misma experiencia que tenía de Dios, en la relación que él tenía con Dios, porque él estaba consciente que no era con fuerzas humanas que podía vencer a Goliat, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Oye bien, con la fuerza del Espíritu Santo, que podía derrocar al Goliat. Entonces, el adorador, pienso yo también, creo, ¿verdad?, que debe tener conciencia, primero, de que debe tener un corazón conforme a Dios. Y que esta lucha no es con fuerzas humanas, como dice Romanos, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso que dice el canto, no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Con el Espíritu Santo podemos lograr contemplar maravillas de Dios, Y quisiera, perdón, No, adelante, culmine. no, y quisiera decirle algo, y no es por nada. Antes que entráramos en vivo, estábamos compartiendo con mis hermanos, ¿verdad?, de la experiencia que yo tuve cuando fui hace muchos años atrás, allá al retiro que tuve allá con los jóvenes. De verdad que fue una experiencia única, una experiencia que a mí me marcó, a mí en lo personal me renovó, como le dije a mis hermanos, me renovó al ver cantidad de jóvenes alabando y adorando a Jesús en espíritu y en verdad, corazones conforme a Dios, glorificándose con gran poder, no con poder, con gran poder. Y un ministerio de música que estaba ahí, ay papá, en donde llegó a tocar, y más la presencia de Jesús en Eucaristía. No, hombre, eso fue una experiencia maravillosa, renovadora para mi propia vida también y para mi ministerio. Amén. Sí, hermano Dani. Sí, Marco, yo espero que al menos esta primera parte, ¿verdad?, al tiempo de que haga una pausa para que quien nos esté viendo, quien esté conectado, pueda, ya sabe, ¿verdad?, puede mandar una duda, alguna pregunta, algún comentario y que participe con nosotros. Aquí le daremos lectura. Pero qué bueno sería, y ojalá le decía a Marco que muchos servidores, que muchos ministerios, servidores en general, como usted decía, nos pudieran estar escuchando ahorita, ¿verdad?, pudieran estar escuchando sobre todo a Marco Shaw, y que sea una sacudida, de lo que hay que hacer en este tiempo de adoración, ¿verdad?, que es un tiempo de adoración especial, por así decirlo, ¿verdad?, pero que no podemos estar adormecidos, ¿verdad? Hay servidores que quizá y todos a lo mejor en algún momento de esta pandemia hemos caído en el adormecimiento, hemos caído en la falta de oración, hemos caído en tantas cosas, ¿verdad?, en la falta de adorar, hemos caído en miedo quizá, ¿por qué no? Y creo que esta parte es muy interesante para todos nosotros, y recordar eso, que nos hagamos más fuertes todavía en esta pandemia, y sobre todo por algo a lo que quiero llegar, Marco, y que va a mi siguiente pregunta, en el sentido de que mucha gente lo necesita. Yo creo que si antes de la pandemia había gente necesitada de buenos servidores, de adoradores en espíritu y en verdad, como usted decía,
músicos que puedan llegar al corazón de la gente, ¿verdad? Que lleven a Jesús. Ahorita usted decía, y me gustó esa palabra, decía las heridas de la pandemia, la herida de la pandemia. ¿Cuántas heridas no habrá de esta pandemia? A lo mejor ahorita hay gente, yo creo que estoy seguro que hay gente que nos está escuchando, nos está viendo, que ha perdido ya un familiar a causa de esta pandemia, que ha perdido a alguien cercano, algún amigo, algún conocido, o que conoce a alguien que ha perdido a un familiar, a alguien cercano. ¿Cómo decirle a esta gente? Porque, pues sí, el servidor debe entender lo que hemos hablado, pero esta gente que quizá tiene una experiencia mínima de Dios y que quizás su fe se puede ver quebrantada, Marco. ¿Cómo decirle, cómo darle esperanza ante esta herida de pandemia, sobre todo en esta pérdida de la vida de alguien, de un ser querido? Sí, claro, estamos viviendo una realidad y no podemos pasar desapercibidos de una realidad que estamos viviendo, ¿verdad? He conocido personas que hasta me han llamado pidiendo oración, de personas que han tenido enfermas su familia, inclusive que han fallecido, personas que yo conozco que han fallecido. Y ha sido una etapa muy difícil, ¿eh? Pero hay otra realidad que sí es cierta, que si en mi vida está Dios, si en mi vida existe Dios, si en mi vida, más de que yo crea que Dios está en mí, es estar convencido totalmente que aunque esté pasando por ese momento difícil, debo de elevar la mirada a Dios. Debo levantar la mirada a Dios y pedir su auxilio, pedir su fuerza, porque Él es el único que puede en este momento difícil de sostener nuestra vida, ¿ves? De sostener nuestro corazón quebrantado y herido, porque Él es, así como Él puede herir, también puede sanar, nos dice la palabra. Entonces, es buscar su rostro, es buscar su mirada, ¿ves? Y tal vez tú me dirás, Marco, es que es muy difícil. Sí, es muy difícil. Pero nuestras emociones, en el alma, están depositadas las emociones. Las emociones son parte del ser humano y es natural. Pero las emociones no pueden dominar nuestra convicción que tenemos hacia el Señor. Porque nuestra vida no está en las emociones, está en Cristo, ¿verdad? Entonces, claro, yo le puedo decir a esta persona, no, ¿cómo tú vas a creer eso? Si tú eres del Señor, tú eres... No, porque está en un momento difícil de su vida, una etapa que perdió a un familiar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Orar por el hermano, para que el Señor le conceda la fuerza que está necesitando, ¿ok? Está necesitando en este momento. Estar en ese momento a su lado, ¿ves? En ese momento para poderle transmitir la fuerza de Dios que solamente Él puede darnos a nosotros en estos momentos difíciles que estamos pasando, ¿ok? Pero también tiene que llevar a nosotros, como dije anteriormente, a revisar nuestra propia vida. ¿Cómo está mi vida personal con el Señor? ¿Cómo está mi vida? Aquí veo un comentario, quisiera compartir un comentario de la hermana Carolina Ramírez. Dice, el anhelo más grande que tiene Jesús es encontrar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es el gran deseo de Dios. ¿Cuál es el gran deseo de Dios? Encontrar verdaderos adoradores. Pero hay muy pocos, hay muy pocos, ¿verdad? Pero ahí la clave. Tú estás llamado, yo estoy llamado a sumergirme en esa adoración completa de Dios, porque ahí es donde yo puedo encontrar la fuerza de Dios.
Mi adoración tiene que ser un estilo de vida siempre. La adoración debe ser un estilo de vida, de mi propia vida. Así tiene que ser mi vida. Incluso, Siempre. Sí, incluso diga. la adoración se dice que es la mejor forma de pedir algo, ¿no? Adorar siempre a Dios, adorar siempre a Jesús es nuestra mejor forma de pedir en una necesidad que tengamos. A lo mejor hay personas que quizá no saben ya ni cómo llegar al corazón de Jesús, ¿verdad? Ni cómo orar eh, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, pero, pero el mensaje que hoy Marco Chao le da a la gente es ese, ¿no, Marco? El de siempre adorar y el Señor traerá ese consuelo o esa sanación según su voluntad. Sí. Fíjese que hace algunos meses, aquí en Miami, un hermano que trabajaba en un ministerio, ¿verdad? Él, ante la situación de la pandemia, el encerramiento y todo esto que ha conllevado toda esta pandemia, este hermano pues se quitó la vida, ¿verdad? Y yo no quiero ni señalar ni juzgar porque no soy quien yo, ni me atrevería, porque eso le toca al Señor, ¿verdad? Eso le toca a Dios. Pero, y eso a mí me hizo reflexionar, ¿verdad? Me hizo pensar que en estos tiempos que estamos viviendo, cuántos hermanos se están sumergiendo en empatía, se están sumergiendo en la depresión, se están sumergiendo en el dolor de la tristeza. ¿Ve? Y pienso yo que tal vez porque al no poder recurrir al quien debemos de recurrir, perdieron en este momento la fuerza. O también el contacto con el hermano, buscar la ayuda del hermano. ¿Ve? Y esto ha provocado el encerramiento de sí mismo, ¿ve? El aislamiento de sí mismo. Y eso conlleva, tristemente, al quitarse la vida, ¿verdad? Que sí. Eh, pero por eso hay que orar al Señor, pedirle al Señor por esos hermanos que la luz pueda llegar a sus corazones y que puedan volver la mirada a Dios, puedan volver la mirada a Dios. Me tocó ir a Kansas hace como 3 semanas atrás. Y de verdad se lo digo sinceramente, cuando el párroco primero un hermano de mi comunidad que tenemos en Kansas, me llamó y me hizo la invitación de parte del párroco para yo ir a predicar a la parroquia, a nivel parroquial, para los grupos apostólicos de la parroquia, con temas eclesiales, acerca del apostolado y todo eso, ¿verdad? Entonces yo me quedé un poquito en silencio. ¿Eh? Y lo único que se me venía, se lo confieso, lo único que se me venía era la palabra pandemia, 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 pandemia. Entonces yo le dije al hermano, mira hermano, déjeme consultar con mi esposa y orar. Necesito orar. Le consulto a mi esposa me dice, bueno Marco, lo que el Señor te ponga en tu corazón. Ay, papá. Yo pensaba que ella me iba a decir, no, Marco, no, mira, mira, me lo dejó a mí. Entonces yo me puse en oración y le dije al Señor, Señor, en este tiempo de pandemia está difícil, estamos en cuarentena. Señor, dime qué puedo hacer en este momento, Señor. Y siento en lo profundo de mi corazón aquel Jesús clavado en la cruz, que lo dio todo por mí y por aquellos que están muriendo. Y sentí esa fuerza de Dios que me dice, ve a consolar, ve a dar esperanza a aquellos que en este momento lo necesitan.
que yo estoy contigo. Chulo. Oh my God. Llamo al hermano y le digo, mira hermano, sí, yo voy para allá. Ah, ok, qué bien. Después me llamó el párroco, etcétera. Planeamos el retiro, fuimos allá. Fui allá, pues, con todo en el avión, la gente, etcétera. Llevaba con mi tapabocas, casi me estaba ahogando, pero ahí estaba yo asfixiado y orando. Llego allá, estuvimos en el retiro, etcétera. De verdad que cuando uno está dispuesto a dejarse tocar por aquel que te llamó, ese poder de Dios fluye y le da esperanza a aquellos que necesitan esperanza, consuelo a aquellos que necesitan consuelo y sanación a aquellos que necesitan sanación. De verdad, cuando me monté en el avión y vine de regreso, me dio sentimiento y sentí la presencia de Dios tan fuerte que le di muchas gracias. Gracias, Señor, porque pude hacer caso a tu llamado. Caso a tu llamado. Y le dejé una reflexión a los hermanos allá. Que este anuncio del Evangelio tiene que llevarse a cabo aún a pesar de cuarentena o no. Tiene que ser efectivo el anuncio. Yo tengo una incapacidad en mis pies. Y esta incapacidad no ha sido para mí tropiezo. Porque esto no puede. Mi incapacidad física no puede parar el anunciar de que Jesús está vivo. Ni la pandemia puede pararme a mí de que Jesús está vivo. Y llevar para la honra y gloria del nombre de Jesucristo palabra de esperanza, palabra de fuerzas a aquellos que de verdad lo están necesitando. Esa es la misión de cada uno de nosotros como católicos, como bautizados también, como bautizados. Tener conciencia de esa misión de anunciar a Jesús que está vivo. Amén. Michuy, pues los primeros valientes tienen que ser los servidores, ¿verdad? Nos está diciendo Marco ahorita aquí, qué reflexión. Y ya lo decía ahorita Marquitos, ¿verdad? Pues el Señor nos dice en su palabra ahí en Isaías 41:10, no temas que yo contigo estoy, ¿verdad? O sea, el Señor siempre dándonos la fuerza, dándonos la esperanza de que Él va con nosotros, ¿verdad? Y que Él está con nosotros aún en los momentos difíciles. Nosotros tenemos un cantito muy conocido ahí en la comunidad, Dani. Alabaré al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Bendeciré al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, ya sea tiempo de felicidad, tiempo de pandemia, tiempo de cuarentena, necesitamos seguir alabando al Señor, ¿verdad? Y yo creo que parte de esto también es porque, pues ya decíamos ahorita, la alabanza nos va a ayudar a liberarnos, nos va a ayudar a llenarnos de Dios, nos va a ayudar a hacer milagros en nuestra vida. Si en este momento tu vida, mi hermano, mi vida necesita un milagro, es tiempo de alabar y de bendecir al Señor y de adorarle, ¿verdad? Para que esa alabanza venga y haga milagros en tu vida. También, pues me acordaba ahorita que hablábamos de las pérdidas familiares, me acordaba pues que la Biblia también nos platica de Job, ¿verdad? Cómo Job fue perdiendo, ¿verdad? Familia, dineros, riqueza, ¿verdad? Por el Señor, ¿verdad? Y aún así, pues firme, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo que también nosotros como servidores, como seguidores del Señor, como cristianos, debemos de seguir adelante, ¿verdad? Y tratar de estar ahí. Sí, Michuy. Y fíjate, Chuy, ahorita que decías, necesitamos y es necesario que lo hagamos, ¿verdad? Es necesario porque mucha gente lo necesita, mucha gente lo requiere, hay mucho dolor, o sea, yo creo que día a día nos damos cuenta de personas allegadas o mínimamente conocidas que pues están perdiendo la batalla, ¿verdad? O si no que están sumidas en el miedo, en la incertidumbre, como ahorita decíamos.
Y como ahorita antes de entrar al programa nos decía Marco, ¿verdad? Hay que entrarle a todo, hay que entrarle al Zoom, hay que entrarle a las redes, ¿verdad? Y buscar los medios por los cuales podamos llegar a las personas, ¿verdad? Hoy el Señor nos bendice con Marco, ¿verdad? Desde allá, desde Miami, para tanta gente que necesita. Yo creo que ese es el propósito principal. Lo necesitamos porque es necesario también para los demás. Marquito, nos llegó una pregunta. Mire, nos preguntan aquí, Mari Chago, que cuáles serían los pasos o las características para llegar a ser buenos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué características debemos tener o qué pasos hay que seguir para esto, Marco? Mira, decía antes que David, cuando fue a pelear con Goliat, él tomó 5 piedras, ¿se recuerda? 5 piedras tomó él. Y tomó 5 piedras, dice la palabra, que fueron lisas. Eran piedras lisas, dice en Samuel, en la palabra, en Samuel capítulo 17, si no me equivoco. 17, ahí está toda la historia. En Samuel, primera de Samuel, capítulo 17, habla de que una vez que fue el escogido, ¿verdad? Y lo escoge conforme al corazón de Dios. Una característica importante, que esté conforme al corazón de Dios. Importante. Él toma 5 piedras. 5 características importantes de un adorador. Primero, aparte de que tenga un corazón conforme al de Dios, que es el mero de las cosas, pongámosle así, hay 5 piedras, 5 características que podría ser. La primera es la humildad. Debe ser humilde. Humildad viene del latín humilitas. Humilita. Humil viene de humus. Humus. Que es humus viene de tierra, que significa tierra. Itas es reconocer lo que yo soy. Itas es reconocer lo que yo soy. Humil significa humus, tierra. ¿Qué es la tierra? La tierra significa polvo, nada. Itas, reconocer lo que yo soy, mis limitaciones, mis capacidades, mis miserias. Cuando yo reconozco mi tierra, mi humus, mi miseria humana, es cuando estoy reconociendo que soy humilde. Humildad. Jesús se hizo humilde, que él siendo de condición divina, se hizo de condición humana, se abajó, esa palabra a mí me encanta, se abajó. La palabra bajar y abajar son iguales, ¿sí o no? No son iguales. Bajar es cuando tú vas bajando como de escalera, ¿verdad? El abajarse indica o es ir más abajo de abajo. Es ir más abajo de abajo. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se humilló en donde él fue más abajo de abajo. Se humilló, se anonadó. Él, Jesús, primero se humilló. Segundo, dejarse transformar por él. Si queremos ser adoradores, la humildad es esencial. La transformación es muy importante porque nosotros estamos en un proceso de cambio, diario. Y por eso la apertura del corazón, que tiene que ser conforme a Dios, tiene que irnos transformando como la metamorfosis. Un ejemplo de la metamorfosis, el gusano. ¿Cómo que le llaman ustedes el gusano? El gusano, ¿verdad? Gusano.
El gusano. El gusano llega un momento en que se detiene para transformarse en qué? Mariposa. En mariposa. Mariposa. Esa es una analogía tremenda de transformación en donde se detiene. Oh, perdón, y no es que yo estoy diciendo que tú eres gusano, ni yo. Es una analogía, un ejemplo. Pero el gusano se arrastra por cuanta porquería, pero llega un momento en que se detiene, se detuvo en un retiro de la renovación, en un congreso, en un retiro, en una adoración, o simplemente tal vez caminando en donde el Señor le habló, o en el baño donde el Señor le habló, ahí se detuvo. Y hubo un momento en que comienza la transformación. Transformación, ¿verdad que sí? La humildad, transformación. Otra parte importante es la fe. La fe. Tres cosas importantes. La fe. La fe es la que me tiene que llevar a mí a obtener grandes victorias como adorador. O sí, la humildad, la transformación, la fe. Otra característica importante, tener hambre de Dios. Hambre de Dios. Hambre de su presencia. Hambre de la Eucaristía. Día a día de mi vida. Hambre. Para poder tener el mismo rostro de Jesús. La misma forma de hablar de Jesús. La misma forma de ver como Jesús. Muchas formas, muchas formas. ¿Cuál es la primera? Decíamos, humildad, transformación, la fe, el hambre, tener hambre de Dios. Y otra cosa importante, pues, es la oración. Mientras tú no te arrodillas en oración y te humilles y te quebrantes y reconozcas que sin Él no es nada, de nada vale entonces sirve que yo pueda llegar a ser un verdadero adorador. 5 piedras importantes, 5 características. Puede haber muchas otras, ¿verdad? Puede haber muchas otras características, muchas otras. Pero en lo personal, 5 que deben de ser esas, ¿verdad? La humildad. ¿Cuál es la que dije? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Cuál era la primera? La Humildad. La segunda. Transformación. Transformación. La tercera. Fe. Fe. La cuarta. Hambre de Dios. Hambre de Dios. Y la última. Oración. La oración. La oración. Puede haber otras, muchas, pero esas también en mi parte personal que las tengo que aplicar en mi propia vida. ¿Me entiendes? Amén. Creo yo, ¿verdad? Michuy, antes de, ya casi vamos cerrando, algo que se nos quedó por ahí, Michuy, algo que quieras preguntar aquí a Marco antes de... No, yo creo que más que nada, decía ahorita al final algo, Marquitos, muy importante, ¿no? También, yo creo que valdría la pena retomarlo un poquito, Marcos. Nosotros necesitamos llenarnos, ser adoradores también, para poder llevar a los demás. Decías ahorita algo muy, muy, muy importante, consolar también a través de nosotros, ¿verdad? No podemos dar algo que no tenemos. Entonces, ¿cómo es bien importante el que tú como adorador estés bien lleno de la presencia de Dios para poder, volvemos a la palabra mágica del principio, ministrar, ¿verdad? Y poder ministrarles a tus hermanos consuelo, poderles ministrar palabra de vida y Amén. poderles ministrar palabra de fe, ¿no? ¿Cómo es bien importante eso? Importante, de verdad que sí, estos son partes importantes de nuestra vida, el ministrar. Porque estamos ministrando el corazón, es el corazón, mira qué responsabilidad es eso, ministrar el corazón, llevarle esperanza al corazón herido, porque cuántas canciones, digamos, populares o seculares no llaman a la persona al suicidio, o al corazón herido,
rata de 4 patas, desgraciado, etcétera. Son corazones despechados, heridos, ¿verdad? Y uno cuando alimenta eso, ¿qué alimenta? Odio, resentimiento, herida. Pero cuando tú ministras el corazón llevándole esperanza, consuelo, se libera porque se libera. Amén. Así es. Marco, ya para cerrar, ¿verdad? Este tiempo ya se nos ha ido una hora, pero ahorita que lo acaba de mencionar, nos gustaría que cerrara con ese mensaje, precisamente de esperanza para esos corazones heridos, Marco, esos corazones heridos de personas que nos pueden estar viendo. Yo creo que hoy nos ha dado una gran lección a todos los servidores en cuanto a la adoración, en cuanto a lo que tenemos que hacer, en cuanto a lo que no tenemos que hacer y de cómo debemos de ir y ministrar a los hermanos que lo necesitan, alimentándonos nosotros mismos, ¿verdad? No perdiendo esa parte que alguna vez el Señor por gracia nos dio, pero ¿qué mensaje de esperanza le daría Marco Shaw a esos corazones heridos que hoy nos escuchan, Marco? Bueno, le daría humildemente a estas palabras. Nos dice en el documento de Aparecida, estas palabras que a mí me tocaron mucho, dice en el documento de Aparecida, dice, un mundo sin Cristo es un mundo sin esperanza. Vuelvo y repito, un mundo sin Cristo es un mundo sin esperanza. Cuando yo escuché esa frase me impactó y yo dije, hay una frase que dice que cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un mundo. Y la frase del documento dice, un mundo sin Cristo es un mundo sin esperanza. Entonces yo me puse como ejemplo, un Marcos, que es un mundo, Marcos es un mundo. Un Marcos sin esperanza es un Marcos sin Cristo, es un Marcos sin esperanza, sin consuelo, sin fortaleza. Entonces cuando yo hice esa comparación, yo dije, guácala, como dicen ustedes, guácala, no me gusta. Entonces lo cambié y dije, un Marcos con Cristo es un Marcos con esperanza, con fuerza, con la fuerza que solamente viene de Dios. Yo te quiero decir a ti, mis queridos hermanos, que si Cristo no está en tu mundo, va a ser un mundo sin esperanza, sin fuerza de Dios. Yo te invito hoy a que tú, una vez más, le abras el corazón a Dios. Porque este caminar siempre es un abrir a Dios. El día que yo diga, el día que yo pueda de mi labio decir, yo ya encontré a Jesús, ese será el día en que me detendré y ya no seguiré buscando a mi Señor que me da la esperanza. Este es un tiempo de búsqueda. Siempre hay que buscar al Señor. Siempre un renovar esa esperanza que solamente viene de Dios. Padre bueno, Padre de misericordia, yo te pido en este momento, Dios amado, por esa persona que está ahí escuchando, en donde tal vez se le ha escapado o se le está apagando la chispa de la esperanza. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas prender esa esperanza en esa hermana que está ahí, en esa hermana que está ahí. Porque por lo menos hay chispa, Señor, hay esperanza. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú vayas y prenda la mecha. Prende la mecha, Señor, en este momento, por este conflicto y esta crisis que está viviendo, Señor. Yo te pido en este momento que tú vayas donde ella y la abraces, abrázala, Señor, y dale esa fuerza, dale esa esperanza en su mundo que se siente caer, que se siente partir en este momento. Arabakashaya tala iri alabakatara la kia taya shaya tala ira la bandara la kia tía. Abrázala y tóquela y prende ese fuego. Si hay algún hermano, Señor, que en este momento está pensando, Señor, en ya no seguir,
en ya no seguir en ese llamado por la cual tú le has hecho. Te pido, Padre Dios, que tú vayas a su corazón y puedas renovar esa zarza que un día se prendió, esa zarza que un día prendió en fuego y que se ha ido apagando. Vea esa zarza de ese corazón, Señor, y préndelo también con el fuego de tu amor, con el fuego de tu amor, Señor. Gracias, Señor, por este momento que estos hermanos me han permitido, Señor, compartir con ellos. Y gracias por esa experiencia linda, el cual lo tengo muy grabado a cada uno de ellos, de esos jóvenes que nunca se me van de la mente, Señor. Bendícelo y que ellos sigan con ese ministerio del anuncio de la buena nueva de la palabra de Dios allá en Ciudad Juárez, Señor, para que ahí sean luz para todas las naciones. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y muchas gracias, Marco. Y hoy también le decimos al Señor gracias por Marcos Shaw, por su vida, por su ministerio, por su servicio, por su disposición, a nombre de la Renovación de Santísimo Sacramento de Ciudad Juárez. Se nos ha ido una hora, pues, como nada, ¿verdad? Sí. Pero sabemos que ha sido de provecho para toda la gente que nos ha estado escuchando, para la gente que escuchará después este programa. Y pues no nos queda más que agradecerle, Marco, a nombre de esta comunidad, a nombre de Chuy, quien hoy nos acompañó. Gracias. Y a nombre mío, Chuy. agradecerle, Marco, el favor de su tiempo, el que se haya desvelado con nosotros y que ojalá y podamos seguir contando con su presencia en algún momento más, para que nos siga alimentando de eso que el Señor le ha dado. Cómo no, hermano. Qué lindo, gracias una vez más por la invitación. Y cuando ustedes quieran, aquí estoy dispuesto en el nombre de Jesús. Amén. María Santísima, viva la Virgen de Guadalupe. Viva la Virgen de Guadalupe. Viva la Virgen. Bueno, hermanos, pues de esta manera despedimos este programa del día de hoy. Los invitamos para que la próxima semana nos acompañe, el próximo lunes, un nuevo invitado. No olvide comparte esta transmisión si no lo ha hecho, para que más gente llegue este mensaje y acompáñenos. Váyase hoy a dormir con este gran mensaje que nos ha dado Marcos, con esa certeza, con ese compromiso y con Cristo en el corazón. Le deseamos que pase muy buenas noches. Hasta la próxima. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Eres luz, inspiración. En los días de tinieblas eres sol. Eres amor y la vida. Te entregaste para expresar tu amor. Eres, Señor, mi todo. Guerrero victorioso eres tú. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Eres luz, inspiración. En los días de tinieblas eres sol. Eres amor, y la vida.
creaste para expresar tu amor. Eres Señor, mi todo. Guerrero victorioso eres tú. Guerrero victorioso eres tú. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Que se entregó por amor a mí. Vida que se entregó por amor a mí. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Por siempre poderoso, eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Cuando preguntaba cómo nació ese canto, es algo yo creo muy parecido. Solo cierras los ojos, piensas en Jesús y dices o dejas que hable tu corazón. Entonces, algo así debería de ser sin tanta complicación nuestra vida para el Señor.